Jesús aplazaba las cosas. Marcos 5, 21 al 34. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Amén. Muchas gracias, hermana Nadia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, hermanos, hermanas, amigos, amigas? Voy a tener que cambiar de café aquí porque yo creo que tenemos problemas técnicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, hermanos y hermanas? Amén, bendecidos, bien. Gloria a Dios por este día. Hoy ha sido un día espectacular. Dios está transformando vidas, no solamente aquí, sino en otros lugares. Ahí donde estamos, vamos a orar antes de comenzar con nuestra predicación del día. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, por lo que quieres hablar a nosotros. Abre nuestra mente, nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a olvidar todas esas cosas, las cuales pueden, Señor, sacarnos de sintonía contigo, y permite, Señor, que en este día tú hables a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos. Amén. Hoy estuve predicando en otra iglesia donde soy pastor asociado, y resulta de que yo le estaba contando a mi esposa en este tiempo de COVID-19, el proceso de la gente perdiendo familiares por esta situación, todo el sufrimiento, ¿verdad? Y no solamente el COVID-19, sino lo que ha traído el COVID-19. Personas con más depresión, personas que antes se sentían solas, ahora se sienten mucho más solas, personas que están pasando por situaciones de salud graves después de tener el COVID-19, y así, etcétera, etcétera. Pero también hemos experimentado donde Dios está tocando corazones. Aquellos que tenían corazones de roca son las personas que ahora se echan a llorar, ¿verdad? He visto más hombres llorando que mujeres llorando, que normalmente para nosotros los hispanos es más común ver mujeres llorando que ver hombres. Dios está haciendo algo poderoso. Y así como le cuento, allá en este lugar donde estábamos, o donde estaba predicando, pude experimentar eso. Y yo sé que Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros individualmente con distintas situaciones. Ahora, volviendo a lo que acabamos de leer de Marcos 5, del 21 al 34, hay una historia aquí que muchos de ustedes yo creo que la han escuchado. La mujer de flujo de sangre.
o de un periodo eterno, ¿verdad? Y es una situación muy difícil. Estuvo enferma por 12 años y vamos a hablar un poquito de eso, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo has estado esperando por una respuesta de parte de Dios? Y yo creo que aquí todos podemos levantar la mano. ¿Acaso usted ha orado que Dios responda a una oración suya y todavía sigue esperando? Amén. Un predicador dominicano muy curioso dice que el dolor y la aflicción son las dos experiencias más democráticas en el mundo. Y no estoy tratando de hacer un mensaje político, pero miren esto, la desgracia toca a cualquier persona, sin importar su condición social, su economía, de qué familia o país venga. La desgracia no tiene preferencias. Usted puede tener dinero o no tener dinero y si le toca, le toca. Dicen en mi barrio que si la pedra está para el perro, no hay quien lo salve. O sea, que si te tocó, te tocó. Ahora, la situación que estamos viendo aquí es muy interesante. Al comienzo de estos versículos, vemos que un privilegiado llamado Jairo estaba rogando a Jesús de rodillas por un milagro, ya que su hija estaba muy enferma y a punto de morir. También leemos que en el Evangelio de Lucas, esta niña tenía 12 años y era hija única. ¿Cuántos de los que somos papás aquí? Miren, yo le quiero decir una cosa antes de pasar a eso. La situación que Jairo era el jefe de la sinagoga, o sea, era un laico, pero no era cualquier laico. Y cuando digo laico, un líder, ¿verdad? De la comunidad. O sea, ya Jesús tenía problemas con los fariseos, tenía problemas con los sacerdotes, ¿verdad? Los sumos sacerdotes. Él tenía problemas con todo el mundo por su predicación, porque Jesús era un hombre radical. Y cuando digo hombre, porque literalmente era un hombre. O sea, él era muy radical en sus predicaciones, en lo que decía, en lo que hacía, los milagros. Pero este Jairo, resulta que a él no le importó las consecuencias de sus actos. Él fue directamente a Jesús de rodillas, a otro hombre. Acuérdense lo que está ocurriendo aquí. Él se está postrando. ¿A quién es el único que nosotros nos podemos postrar? Pues a Dios. Y en ese momento él se postra delante de Jesús pidiéndole por su hija, sabiendo todo lo que le podía haber ocurrido por el simple hecho de estar de frente de Jesús para pedirle eso. También hay que reconocer otras cosas de esta historia. Y es que es bastante curioso de que la mujer con el problema de flujo de sangre también tenía 12 años con esta situación de salud. Es decir, que en el momento en que nació esta niña de 12 años, también comenzó la tragedia de esta mujer que sufría por una hemorragia. Algo que en mi opinión es bastante destacable en estas dos historias es que 12 años después, las dos tendrían un encuentro con el Rey y Salvador Jesucristo. Y de eso se trata el tema del día de hoy. Jesús aplaza las cosas. ¿A cuánto de los que estamos aquí le gusta esperar? Por favor, no levante la mano. La puede levantar si quiere, si le gusta esperar. Pero yo creo que a nadie aquí va a levantar la mano, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que por esa razón tenemos microondas, tenemos McDonald's. Sigo. Taco Bell aquí, yo sé que a los hermanos mexicanos no les gusta Taco Bell, pero a nosotros sí nos gusta, ¿verdad? Taco Bell, ¿qué más tenemos? Es más, todavía aún tenemos un lugar donde no te tienes ni que salir del carro y te llenan las llantas. Así está la cosa, ¿verdad? Tenemos todo es rápido.
Es más, hay hasta cosas que uno pide por Amazon. ¿Quién aquí tiene Amazon? Pues no me digan, aquí todos tenemos Amazon, ¿verdad? Y las pide y ¿qué pasa? Pues yo quiero que el shipment sea el más rápido, que me llegue aquí mañana. Es más, si se puede hoy, órale, ahora mismo. ¿Verdad? Lo queremos así, todo de volada. Pero Dios no trabaja así, de esa manera. Entonces pasaron 12 años para que estas dos mujeres tuvieran un encuentro con Dios. Quisiera poner en contexto que me parece muy importante y relevante esta historia de esta mujer de flujo de sangre para poder entender lo que está ocurriendo con esta mujer. De acuerdo con las leyes levíticas, la mujer en sus días de periodo las mujeres no podían tocar ni siquiera a su esposo e hijos, y ya que esto se consideraba que eran unas mujeres impuras, que no le permitiría aún más, no le permitiría ni ir a adorar con el pueblo y con la gente. Y le voy a explicar por qué. Esta ley levítica establecía que la mujer tendría que someterse a 7 días de purificación como parte de este mandato. Eso lo puede ver en Levíticos 15 del capítulo 19, pero el capítulo 15 del versículo 19 al 33. Y está aún peor. La situación con eso es que si la mujer estaba en sus días de periodo donde se sentaba, ese lugar era impuro. Su esposo la tocaba, su esposo en ese momento era impuro. Solamente tocarla, no sé dónde la tocaba, pero la cuestión es que si la tocaba, estaba cometiendo una impureza y no podía entonces ir al templo, ir a adorar, ni estar con la demás gente porque estaba impuro. Así estaba la cuestión de las leyes levíticas. O sea, ¿en dónde se estaba metiendo esta mujer cuando decide tocar a Jesús? No estaba tocando a cualquier persona, estaba tocando a un leví, estaba tocando a un maestro, alguien que conocía las escrituras. Qué interesante, Dios es bueno y van a ver por qué. Entonces, poniendo en contexto la situación en que vivía esta mujer, realmente fue una aflicción que le provocó la separación de su familia, el contacto físico, el cariño de su familia y de sus seres queridos. Marcos, hablando del Evangelio de Marcos, nos da varios detalles importantes sobre esta mujer y su jornada a través de su aflicción y enfermedad. Dice en el verso 26, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Ahora, en otras palabras, esta mujer había perdido el cariño y el contacto físico con su familia. Había perdido todo lo que tenía. Había sufrido a manos de los médicos y todo eso no le servía de nada porque en vez de mejorar, su condición empeoró. Qué situación tan difícil esta. Qué situación donde esta mujer tenía que sufrir una enfermedad y aún así, por 12 años se tuvo que aguantar no poder estar cerca de nadie. Dice en el verso 27 y 28, y lo voy a parafrasear, que ella había oído que Jesús estaría pasando por la ciudad de Capernaum, donde ella estaba, y planeaba tocarlo aunque fuera su ropa y ella sería sana. Ese era el pensamiento de ella. Ella quería tocarlo porque ella sabía que podría ser sana. Miren, cuando vemos en el Marcos, desde el principio de ese capítulo, vemos que Jesús ya estuvo en Capernaum. Jesús había ya sacado demonios allí, así que imagínense. O sea, que lo que ella sabía de Jesús, ella sabía, este tiene lo que yo necesito.
Pero ella había esperado 12 años y lo que le quedaba era, no tenía dinero, no tenía cariño. Imagínense la depresión que tenían que estar esa mujer. Somos nosotros que hemos pasado casi 2 años de pandemia o 2 años de pandemia y andamos que ya no la hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque extrañamos a nuestros familiares, porque muchos de ellos no pudimos verlos, porque muchos de ellos ni pudimos despedirnos de ellos, porque se contagiaron del COVID-19 y pasaron con el Señor. Imagínense la situación, 12 años. Y mi pregunta otra vez, o más bien mi comentario, es que a nadie nos gusta esperar. ¿Quiere que le cuente una historia? ¿Están listos? Amén. Me acuerdo en mis inicios en el ministerio, Dios me había llamado, yo estaba a fuego por el Señor. Comencé mi proceso, hablé con el superintendente, hablé con mi pastor, estoy listo, ok, vete a estudiar. Me fui a estudiar, me aventé 1 año, agarré mi licencia y pastor, ya estoy listo. Y voy al superintendente y le digo, estoy listo, donde me quieras poner, quiero predicar el evangelio y quiero rescatar a todas las almas que se pueda. Y me dice el super, ahora mismo pues no tengo iglesia para ti, José, pero te voy a mandar a estudiar otra cosa más. Y otro año más y órale, pues vamos. Y me fui a estudiar y ahora aprendí cómo plantar iglesias, cómo empezar cosas, ¿verdad? En la comunidad, todas esas cosas. Y llego el próximo año y le digo, súper, estoy listo, ahora sí. Ya no me tiene que dar iglesia, dígame dónde planto una. ¿Están conmigo? Y me dice, no, José, estudiate un poco más y hablamos. Y así en ese proceso de back and forth, ¿verdad? De ir para frente, para atrás, para frente, para atrás. ¿Saben qué? 5 años me aventé. Mientras tanto seguía predicando en la iglesia local, como pastor laico y todo eso, pero no tenía iglesia. 5 años. Luego me llaman y me dicen, José, tenemos una iglesia para ti en San Antonio. Yo estaba en la ciudad de Kansas en ese momento. Y órale, ahora sí que está bueno, ahora que vamos a plantar la iglesia, estamos listos. Y cuando me dice, pues José está en la iglesia, tiene 60 años de antigüedad. Y yo, pero ¿qué pasó, Señor? Si tú me habías preparado para plantar una iglesia, ¿por qué ahora tengo que estar en una iglesia establecida? Querido hermano y hermana, todos tenemos que pasar por procesos en la vida. Yo tenía que pasar por un proceso. No podemos evitar el proceso en la vida y mucho menos podemos ayudar a Dios en el proceso. Entonces, esos 60 años en la iglesia, pues se podrá imaginar, ya estaba todo establecido, yo nada más llegaba a predicar y seguir lo que estaba haciéndose ya y seguir conectando a la comunidad. No me desanimé. Tal vez se apagó esas ansias de poder querer plantar una iglesia. Durante ese proceso aprendí muchas cosas. Ese proceso me enseñó a ser mejor líder, mejor pastor, mejor amigo, a aprender la cultura de San Antonio, a conocer más gente, a integrarme. Dios me estaba equipando. Dígale al que está a su lado, Dios te está equipando. Es que Dios es así, Dios nos está equipando. Después de 9 años aproximadamente, entonces me dice el superintendente, José, ahora sí. Ahora vamos a sacar, ¿verdad? Vamos a sacar los números. Pasaron casi 14 años para que entonces se diera lo que Dios había puesto en mi corazón a hacer. Fui obediente, no me rendí. Y esa es la cosa con muchos de nosotros los cristianos. Queremos las cosas así, ¿verdad? Porque aquí este sistema de microwave nos ha dañado. Porque nadie quiere pasar por el proceso y sufrir la situación. Porque nadie quiere pasar por situaciones donde uno es roto. Pero déjeme decirle una cosa, si Dios no te rompe, no vas a poder ser restaurado. Y si Dios no te rompe, la vida te va a romper. Entonces, Dios estuvo trabajando conmigo. De eso se trata. Dios estuvo trabajando conmigo.
O sea, a nadie nos gusta esperar y esos 5 años se volvieron eternos. Pero Dios hizo lo que iba a hacer. La segunda cosa que quiero añadir aquí es estar atento a las señales de Dios. Ella había esperado, hablando de la mujer de flujo de sangre, ella había escuchado acerca de Jesús. Pero déjeme decirle, ella sabía que Jesús iba a pasar. Ahora, algo que le quiero mencionar es que Dios no necesita ayuda. O sea, ella en ningún momento quiso ayudar a Dios. Ella había escuchado, estaba atenta. Entonces, si Dios no necesita ayuda, entonces lo único que Dios requiere de usted y de mí es obediencia para que nuestra fe sea firme. O sea, ella estuvo esperando porque tenía fe. Ella tocó el manto de Jesús porque tenía fe. No tenía la fuerza, no tenía el dinero, no le quedaba más. Pero miren, hay otras 2 cosas que también creo que son importantes mencionar y que se destacan en esta historia. La primera es que ella sabía en todo momento que tocar cualquier cosa con su problema de flujo lo haría impuro. La segunda cosa es que aún más sorprendente es que ella no tomó eso en cuenta y se lanzó con su poca fe que le quedaba con la esperanza de ser sanada. Uno de los grandes desafíos del cristiano cuando está en sufrimiento es confiar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una situación difícil y decimos, Señor, confío en ti, todo está bien? Estoy siendo bendecido. Pero le dijeron a tu mamá que tenía cáncer terminal. Le dijeron a tu hija que no iba a poder tener hijos. Le dijeron, le dijeron a tu abuelita que su hijo se suicidó. ¿Cuántos de nosotros podemos estar firmes y decir, Señor, confío en ti? ¿Se fijan en lo que estoy hablando? Y lo que estoy hablando se escucha crudo, se escucha difícil, porque ¿cuántos de nosotros queremos recibir malas noticias? Pues miren, a nosotros tenemos mucha dificultad, eso es un desafío, ¿verdad? Confiar, esperar, tener paciencia en Dios, que Dios hará todo a su tiempo. El tiempo que transcurre durante el sufrimiento o proceso en que estamos atravesando nunca es en vano. Sufrir no es malo. Lo que es malo es quedarte rezagado en el sufrimiento. Eso es lo que es malo. Pero sufrir es parte de ser humano. Estando con Dios o sin Dios, como quiera vas a sufrir. La única diferencia es que yo tengo a quien confiar. Es que yo tengo con quien poder ir y decir, Señor, en ti confío. Yo sé que el problema, la situación, el proceso que estoy pasando en la vida es difícil, pero tú caminas conmigo, lo prometiste y confío en tu promesa. Y ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos, porque no queremos confiar. Queremos nosotros simplemente moverse hacia el frente y olvídate, no. ¿Y sabes qué? La verdadera cosa aquí es que nunca te vas a poder escapar del problema ni los desafíos en la vida. Nunca. Entonces, sabiendo que el tiempo no es en vano, el sufrimiento y la aflicción nos preparan para ser mensajeros de fe y esperanza. No hay forma de dar testimonio de lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestra vida si no pasamos por un proceso de purificación.
Cada vez que usted está pasando por un problema, un desafío en la vida, usted está siendo purificado. ¿Por qué? Porque ahora sí estás echando callo, ¿verdad? Como decimos nosotros. Ahora sí puedes decir, yo pasé por eso y ¿sabes qué? Dios me sacó de ese problema. Y podemos dar testimonio con la confianza de que Dios lo hace. Esta mujer vivía separada, marginada, vista por los demás como una mujer maldita, ya que la enfermedad en ese tiempo era considerada un signo de maldición. Están viendo todo el panorama, ¿verdad? O sea, no solamente estaba alejada, no solamente era despreciada, sino también la miraba como si estuviese endemoniada. Como, ¿verdad? Dicen los hermanos mexicanos, andaba bien chamuqueada. Y qué difícil la situación que estaba viviendo esta mujer, porque la estaban mirando así, querido hermano y hermana. Hoy viven a nuestro alrededor muchas personas separadas y marginadas por una sociedad que lo señala como si fueran una maldición. Amigo y amiga que me escucha, Jesús está de paso por nuestra ciudad. ¿Quién dice amén? Jesús conoce tu situación, Jesús conoce tu desesperación y tu aflicción. Voy a hacer varias preguntas y quiero que piensen en esto. ¿Cuántas madres están orando en este día por un hijo o una hija que esté perdido en el mundo? ¿Cuántos esposos o esposas están orando por la restauración de su matrimonio? ¿Cuántos jóvenes están orando para que sean reconocidos y tener un lugar, una voz y un voto? ¿Cuántas personas están orando por la sanidad física y espiritual? Podría seguir mencionando todas esas peticiones de oración que nos afligen y que nos llenan de angustia y desesperación. Pero, ¿estamos realmente listos para recibir de Dios esa respuesta que tanto hemos esperado? Yo he visto muchas cosas. Y una de las cosas que muchas veces nosotros no aceptamos es la respuesta de Dios. Le voy a contar una historia que tal vez no es tan conmovedora, es conmovedora, pero no es, ¿verdad? Que es inspiradora. Pero es una realidad. Me acuerdo una vez en la iglesia donde estábamos sirviendo, llegó esta señora con una petición de oración. Su esposo había pasado la frontera de México, de México, la parte de Laredo, hacia el lado de Laredo, Texas. Y lo encontraron con droga. Y lo encontraron con droga en este lado. O sea, se metió en problemas graves. Y resulta de que ella comienza a decirnos que a él lo habían engañado y que lo habían amenazado y que tenía que cargar esa droga. Y esa historia la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y oramos. Y oramos por el juicio y oramos por todo. Ella estaba tan enfocada de que Dios lo iba a sacar de la cárcel con mucha confianza y con mucha fe. Y me acuerdo que oramos. Y algo en mí no me estaba... ¿verdad? No me estaba clicking, como que algo estaba missing aquí, como que algo no estaba bien. Pues llega como a las 3 semanas dejándome saber, llorando, de que su esposo le habían puesto, no sé, 20 años de prisión en la cárcel federal. Y le comienzo a hacer preguntas, pero explíqueme qué pasó. No, es que encontraron videos, conversaciones, donde él estaba involucrado. En ningún momento fue de esa manera. Y ella me está contando eso y después me dice, pero Dios lo va a sacar de la cárcel. Hermano y hermana, una cosa es la fe y otra cosa es ser realista cuando una persona está haciendo algo que luego tiene que pagar las consecuencias.
Ella no aceptaba las consecuencias, pero sí quería que Dios hiciera su voluntad. Entonces con Dios no podemos jugar. Nosotros venimos delante de Dios y tal vez van a pasar 20 años allá adentro y tal vez Dios lo toque y tal vez Dios lo use, pero Dios siempre va a usar todo a su beneficio y a nuestro beneficio. Y si era mejor que él estuviese preso en ese lugar por 20 años, así Dios lo decidió. Pero no podemos tampoco ser insensatos y pensar que pues yo le pedí a Dios y Dios me tiene que responder. Y por eso le digo, no tan inspiradora, pero creo que hay un mensaje detrás de todo eso. Ahora, quisiera decirle que en esta historia, volviendo otra vez a la historia de Marcos, hubo un factor determinante que marcó la curación de esta mujer. Y es que cuando Jesús nos toque, no nos dejará igual. ¿Están conmigo? En el momento en que Jesús te toque, no te va a dejar igual. En el momento en que Jesús llega a tu vida, no te va a dejar igual. Entonces, en otras palabras, en el momento en que Dios responda a la petición de oración, habrá un cambio que transformará tu vida. Si tú le cambias el color a tu carro, ¿la gente se va a dar cuenta de que le cambiaste el color a tu carro? Esas sí pueden contestar sí o no. Por supuesto. Pues imagínate que Dios te toque. Imagínese que Dios te toque. Eso es lo que hace Dios. La gente lo va a ver. Así que no me vengan con los cuentitos de que Dios me tocó y sigue siendo el mismo esposo de antes que maltratabas a tu esposa. No me vengas con los cuentitos de que Dios te tocó y sigue siendo la misma esposa de antes, llevando chismes y hablando con la suegra y con el suegro. ¿Saben qué? No me diga eso. Porque en el momento que Dios te toca, transforma todo hasta la lengua. Amén. ¿Quién dice amén? Por favor, digan amén alto. Dios transforma hasta nuestras lenguas. Dios transforma lo que hablamos y eso es lo que me estoy refiriendo. De eso se trata. Entonces, tomando en cuenta eso, un último detalle que me gustaría resaltar, y es que en el momento en que todo esto está pasando, Jesús iba de camino a casa de Jairo porque su hija estaba muriendo. Déjame otra vez reframe todo, ¿verdad? Se lo voy a traer otra vez para atrás. Jesús se baja de la barca. Jesús lo encuentra a Jairo. Jairo se arrodilla, le dice, necesito que vayas a mi casa porque mi hija está muriendo. Jesús, órale, vámonos. Y dicen que lo estaban apretujando, ¿verdad? Como que estaba entre medio de muchas personas. Y de momento van de camino y se detiene Jesús. Y dice, espérate un momento, alguien me tocó. ¿Están conmigo? Están en medio de un montón de personas. Alguien me tocó. Dice la palabra que salió poder de él. Lo que hace un poquito de fe. Alguien me tocó. Querido hermano y hermana, Dios en ese momento, Jesús en ese momento se detiene. Por una razón que tiene mucho sentido común para mí. Y es que, sin embargo, Jesús no iba a permitir que este milagro pasara desapercibido, no reconocido y revelado a la gente. Jesús nunca realizará un milagro en la vida de una persona sin que otras personas sean testigos de su poder transformador. ¿Están conmigo? Dios no va a hacer un milagro así callado y ya se acabó, no. Dios cuando hace un milagro, cuando Jesús hace un milagro en tu vida, la gente lo va a ver. Y Jesús no se va a quedar con los brazos cruzados. Y aunque tenía una urgencia, Él es Dios, amén. Aunque tenía Él una urgencia de ir a la casa de Jairo por su hija de 12 años, Él se detuvo. Cuando leemos esa historia un poquito más para adelante, dice que Jesús llegó a la casa. ¿Y tú sabes lo que pasó? Estaba muerta la niña. ¿Y usted cree que Jesús se tardó?
Le dice, no, ya murió, no está muerta, duerme. Me encanta Jesús. Él siempre tiene algo para decirnos que nos cambia completamente el panorama. No está durmiendo. Una pregunta que le voy a hacer para concluir. Y es la última. Jesús aplaza las cosas. Jesús le da largas a las cosas. Jesús no responde a nuestras oraciones o peticiones. Miren, cada prueba, cada aflicción, cada situación en la vida siempre tendrá una fecha límite. Pero esto no significa de que Jesús no responderá a nuestras peticiones. Lo grandioso de esta historia no fue el milagro. ¿Quieren que le diga lo que fue grandioso de esta historia? Es que Jesús llegó a tiempo. 12 años. Jesús siempre va a llegar a tiempo. Maica. Yo no sé el proceso de vida que usted está pasando en este momento. No lo conozco. Yo no conozco el sufrimiento, la aflicción que usted está pasando en este día, y aquellos que nos están viendo, lo mismo. Yo no lo sé, o nos están escuchando. Yo no lo sé. Pero ¿sabes qué? Jesús lo sabe. Y de eso se trata. Se trata de que no solamente Él va a llegar a tiempo, sino que Él va a hacer lo que es necesario para que la gente vea que Él te tocó, que Él llegó a tu vida, que Él tocó tu matrimonio, que Él tocó a tu familia, que Él tocó a alguien en el cual la gente pudo ver la transformación de esa vida. Miren, tal vez aquí hay personas que son cristianos de toda la vida. Aquí hay personas que tal vez son cristianos jóvenes, ¿verdad? Que todavía son unos amateos. Pero yo le voy a decir una cosa. Tenemos que regresarnos a esa actitud. A esa actitud donde nos acordamos de esa transformación que Jesús hizo en su vida y en mi vida. Porque si no nos regresamos a ese lugar, vamos a seguir corriendo con el mismo ciclo. Dios quiere transformar tu vida no solamente en el momento que lo conoces, sino todos los días. Y de eso mismo se trata. De que usted y yo vengamos a Él con aflicción o sin aflicción. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos pasando por una situación. Yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí estamos en algún proceso en la vida. Hay una gran diferencia entre nosotros los cristianos y la gente que no conoce a Dios. Es que ellos sufren sin Dios y nosotros sufrimos con Dios. Porque así como Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, en el momento que tú y yo estamos sufriendo, Él sufre con nosotros. Él camina con nosotros en ese proceso de vida. Así que siempre acuérdese de eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, todo honor, todo reconocimiento, solo a ti, Señor. Señor, aquí está tu casa, tu familia. Estamos, Señor, necesitados de ti, de un toque, Señor, de ti. Toca nuestros matrimonios, toca nuestras familias, a nuestros hijos e hijas. Toca, Señor, también a nuestros abuelitos. Toca, Señor, tócanos con tu Santo Espíritu. Y permite, Señor, que seamos transformados cada día. No permita, Señor, que nada ni nadie nos aleje de tu poder transformador, sino que la gente pueda ver que tú estás en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Te
bendecimos, te adoramos. Amén. Seguimos adorando.